Hola amigos del Facebook, una vez más estamos acá llegando hasta ahí donde usted se encuentra. Gracias a Dios por este privilegio que tenemos de poder continuar conversando con usted a través del mundo de la Biblia. Este mundo fascinante, este mundo maravilloso, este mundo increíble, este mundo emocionante también, vamos a decirlo. Esta tarde vamos a conversar un poco acerca de esa profecía de Daniel, el capítulo 2 de Daniel, donde se le da interpretación al sueño que tuvo el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Ese sueño que nadie podía interpretar, ese sueño que nadie sabía dilucidar, vamos a decirlo, pero que Daniel vino y él le dijo que la sabiduría y la interpretación de ese sueño no estaba en astrólogos, ni en adivinos, ni en caldeos, ni en magos, ni nada, sino que estaba en la soberanía de Dios, y que el Dios del cielo había predeterminado los tiempos y las sazones, y que Él es el que quita y pone a los reyes de la tierra, y que Él le había dado a conocer a Nabucodonosor las cosas que iban a suceder después de que Nabucodonosor dejara de existir. Así que en el libro de Daniel entonces tenemos este sueño de Nabucodonosor, donde Daniel le va a dar la interpretación, y aquí es donde viene lo emocionante, vamos a decirlo quizás correctamente, fascinante, increíble de esto. Y es que nos encontramos aproximadamente en el año 500, de ver, Nabucodonosor murió en el año 562. Entonces estamos como en el 570, unos pocos años después de que Nabucodonosor tomó el sueño, de que Nabucodonosor había tomado el imperio. ¿Por qué? Vamos a ver cómo dice. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, o sea, estamos hablando del 609, bueno, ya no, porque ya estos habían sido llevados cautivos a Babilonia, fueron llevados en el 609, 597, 586. Entonces, vamos a decir que después del último cautiverio, que fue en el 586 o 587, entonces estamos hablando más o menos de esa época, 585-87, vamos a ubicarnos en esa línea de tiempo. Entonces, eso es lo sorprendente. Bienvenida, Ivonne, hasta El Salvador. Eso es lo sorprendente, pues, ¿verdad? Como le digo. Y es que Nabucodonosor entonces tiene ese sueño y dice, tú, oh rey, dice en el versículo número, ¿qué es? 31 del capítulo 2 de Daniel. Daniel le va a decir a Nabucodonosor: tú, oh rey, veías en tu sueño una gran estatua. Esa estatua, que era muy grande y de un brillo extraordinario, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Ya va a ver por qué quiero leer este detalle. La cabeza de la estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando cuando de pronto se desprendió una piedra sin intervención de ninguna mano, e hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. Ahora, Daniel va a decirle ahora: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza. Entonces, Nabucodonosor pues es esa cabeza de oro según la interpretación que Daniel está dando. Pero ahora viene lo siguiente: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, es la plata, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Habrá un cuarto reino fuerte como hierro, semejante al hierro, que rompe y desmenuza todas las cosas, como el barro que todo lo hace, como el hierro que todo lo hace pedazos, así
lo quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de hierro, no, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ok, dejémoslo hasta ahí. Porque lo que nos interesa en este momento es el segundo. Porque ya vimos la caída de Babilonia. Vimos que Babilonia cayó en manos de los persas. Si los persas ni siquiera tuvieron que disparar una flecha, sino que entraron campantes a Babilonia a través del canal que hicieron, secaron el río Éufrates, y entonces así entraron a Babilonia. Esa noche de octubre del año 539, 12 de octubre del 539. Ese día lo tomaron y el 29 de octubre entró Ciro el Grande a la ciudad y tomó posesión de ella. Ya vimos también cómo Ciro el Grande murió, y ahora entonces vamos a ver esta profecía de Daniel en el año 587-85, dada a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Recordemos que Nabucodonosor murió en el 562. De ahí le sucedió su hijo Evil-Merodach, y después hubo varias revueltas ahí de las que ya hablamos en su momento. Ahora entonces, fíjense cómo la calidad se va perdiendo. Primero tenemos una cabeza de oro y tenemos una cabeza, pero enseguida nos encontramos con un imperio dividido, el imperio Medo-Persa. Son dos, Media y Persia, y son los brazos y el pecho de plata. Mire, ahí hay división porque hay un lado derecho y un lado izquierdo, y el pecho, entonces hasta la cintura, vamos a decir, un poquito arriba de la cintura. Entonces ese imperio es dividido. Ahora viene la parte de la historia. La historia dice que a la muerte de Ciro, que murió, como le dije, en 4 de diciembre del año 530. Ahí murió Ciro el Grande, a manos de aquella reina famosa que le metió la cabeza en un odre de vino. Bueno, ya lo dijimos la vez pasada. Así que entonces a la muerte de Ciro, después de ciertas revueltas y ciertas cuestiones ahí entre familia, logró llegar al poder Darío. Este es el Darío del que la Biblia habla en el capítulo número 6 del libro de Daniel. Habla de un Darío que dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Aquí es donde viene la parte que yo le quiero hacer notar. Cómo la profecía encaja perfectamente con el devenir histórico. Me encanta esta parte porque ¿cómo se llama? Es de lo que se trata, ¿no? Alrededor de eso es que va nuestra conversación. De hoy, de mañana y de siempre. Nuestra conversación va alrededor de las profecías y su cumplimiento en la historia. Así que este Darío, una vez que llegó al poder, él lo primero que hizo fue dividió el imperio en 4 partes. Primero 4 partes. Y a cada parte le asignó una capital. Y por ejemplo, al territorio elamita, cuya capital era Susa. Susa era la capital de Elam. Luego la parte de Media, o sea de los medos, cuya capital fue Ecbatana. Ecbatana, esa era la capital. Y luego los persas, propiamente dichos, cuya capital era Persépolis. Persépolis. Y Babilonia, que ya era capital del imperio de la parte de los caldeos. Así que este gran imperio, que fue heredado por Darío, a la muerte de Ciro y todas las estratagemas que se sucedieron después de la muerte de Ciro el Grande, de las que ya hablamos. Entonces ahora Darío
Si una cosa tenía Darío, por lo cual también se le considera como Darío el Grande, es que era un genio en la administración. Ese fue un genio en la administración. Así que Darío constituyó, en primer lugar, 4 grandes capitales para su imperio. Y luego, todo el país lo unió a través de supercarreteras que se llamaban Camino Real. Había, por ejemplo, un camino que iniciaba desde lo que ahora es el mar Egeo, Éfeso, que lo que ahora es Éfeso, que eran las ligas griegas en ese tiempo. Entonces, desde Éfeso, que es ahora en Turquía, desde ahí iniciaba el camino hasta Susa, un camino hasta Susa, y luego ese camino seguía hasta Ecbatana, Persépolis, Babilonia. Pero también había otro camino que todavía ahora existe, parte de ese camino, que viene desde lo que ahora es Estambul o Constantinopla. Sí, Estambul es ahora. En ese tiempo era una pequeña aldea que había sido fundada por un general griego llamado Bisas. Pero ese era un puerto muy importante, porque ese puerto del mar, ¿cómo se llama ese mar? Mármara, el mar del mármol, así se llama, el mar del mármol. Entonces, por eso Mármara. Entonces de ahí hizo otro camino hacia Babilonia. Y también había un camino que iba que unía a Chipre, aunque Chipre era una isla, pero Chipre estaba unida a través de los barcos hasta Sidón, y de Sidón y todo eso construyó caminos que pasaban por Damasco, por Alepo y toda esa parte que le conocemos ahora como el Levante. Toda esa parte estaban unidas por unas supercarreteras que se llamaban Camino Real. ¿Por qué era Camino Real? Porque esos eran caminos solamente para ser transitados por los gobernantes que Darío constituyó. Acá la Biblia dice que pareció bien a Darío constituir ¿cuántos dice? 120 gobernantes sobre las 120 provincias. Entonces, bueno, aquí dice 120, entonces deben ser 120. La historia habla de 127. Bueno, más adelante quizás eran 127. Acá dice que eran 120. La cosa es que eran más de 120. Entonces, el rey en todo momento sabía cómo se estaba manejando el gobierno, porque estableció en las carreteras un sistema de postas. Ya se acuerda que desde los días de Jeroboam II, Jeroboam en todo su reino había establecido postas de peaje, donde los comerciantes pagaban peaje en las casetas para que el rey pudiera recibir impuestos, para que el rey pudiera recibir beneficios de de las mercaderías que transitaban a través de todo el reino, en el tiempo de Jeroboam II. Pero ahora este rey estableció unas postas, unos lugares enormes para descansar, donde había caballerizas, donde había establos y caballos frescos y carruajes, y donde los gobernadores de las provincias podían pasar la noche, podían descansar ahí y podían ser perfectamente bien atendidos. Pero al mismo tiempo había personajes ahí que cuando alguien llegaba corrían a contarle al rey lo que estaba pasando. En menos de 2 semanas el rey estaba informado dónde exactamente habían estado sus gobernadores. Por eso le digo que ese camino se llamaba Real, porque usted no iba a ver ahí a gente del pueblo caminando. Usted ahí solamente veía a los emisarios reales, que iban a todo galope, y ellos eran capaces de recorrer en 2 semanas todo el imperio, porque en todas las postas había caballos de refresco y había hombres también que podían sustituir al otro. Eran los servicios postales, las carreras de postas.
Desde ahí vienen esas carreras que se llaman carreras de relevos, imagínense. Entonces, desde el año, estamos hablando del año 520, del 520 para acá, antes de Cristo. Todo esto que estamos hablando es antigüedad, es antes de Cristo. Así que Darío pues hizo eso. Ahora, claro, él logró unificar un imperio poderoso, pero resulta que quiso continuar la expansión, así como su antecesor Ciro el Grande. Darío también estableció monedas y estableció salarios, estableció paga para los trabajadores. Todos los que construyeron las carreteras, los que construían palacios, los que construían monumentos, recibían una paga. Y él estableció una moneda. Ya Creso, antes de él, el rey de Lidia, cuya capital era Sardis, ya había establecido monedas. Ya había hecho monedas por primera vez el rey Creso de Lidia. Pero ahora Darío también constituyó una moneda imperial, la moneda del imperio medo-persa, que es la dracma. Una dracma, porque viene del nombre de Darío, por eso se llamaba dracma, la dracma. Y una dracma entonces se constituyó en el salario de los trabajadores. Ellos recibían una dracma como pago por su trabajo que realizaban. Así que Darío pues fue constituido como Darío el Grande. Ahora, después de la muerte de Darío, vino otro rey que se llamó Artajerjes Longímano. Ahora, ¿cuál es la cosa con este Darío? Que él empezó a mirar hacia Occidente. Él no miró hacia Oriente porque él ahora ya había entendido que los límites del imperio, pasando el Hindu Kush y llegando al Himalaya hasta el río Siaxares, donde había muerto Ciro el Grande, él ya había entendido que de ahí para allá no había nada. Así que él dirigió su mirada hacia Occidente, hacia el mar Egeo, hacia las costas griegas, donde existían las ciudades, las polis, se llamaban las polis, que eran grupos de comunidades. Más adelante de ahí salió la política, de ahí salió los poli, que significa muchos, varios, bastantes, conjunto de o grupo de. Entonces eran las polis griegas. Así que él dirigió su mirada hacia allá y inició su primera gran campaña contra los griegos. Armó sus naves, sus triremes, que eran las naves insignias de los persas, y con 250,000 hombres, según el historiador que sea. Porque déjeme decirle que hay varios historiadores que algunos le hacen el favor y otros son un poquito más parciales, más imparciales, vamos a decirlo. Y en el caso tenemos, por ejemplo, a Jenofonte, que es un historiador griego, y Jenofonte escribe una obra que se llama La Ciropedia, que ahí habla acerca de Ciro el Grande y de los que siguieron a Ciro el Grande. También está Heródoto, que es como del 480, él no es contemporáneo, él es unos 100 años después, pero también él menciona la grandeza de Babilonia. Él menciona la gran capacidad administrativa que tenía Darío el Grande. Y hay un libro buenísimo también, que yo se lo recomiendo, se llama Fuego Persa. Fuego Persa es uno de los mejores documentos que usted puede leer ahorita, en inglés o en español. Holland se llama el escritor, Holland, H-O-L-A-N de Holland. Este Holland, Tom Holland se llama. Él escribe magníficamente. Él lo sienta a usted en primera fila para que usted vea a todo color
la batalla de las Termópilas, por ejemplo. Para que usted mire el incendio de las naves en Salamina, para que usted vea esta famosa batalla de la que estoy hablando ahorita, de Darío, que se llama la batalla de Maratón. Todas estas batallas usted las encuentra narradas magníficamente en ese libro maravilloso que se llama Fuego Persa, de Tom Holland. Consígalo, léalo, métase ahí y va a ver usted cómo podemos dar gracias a Dios de que a pesar de que los persas se consideraban invencibles, ellos fueron frenados en su expansión hacia Occidente. Otra sería la historia de Occidente si los persas hubieran avanzado hasta donde ellos querían llegar, pues, porque ellos eran invencibles. Pero, a través de 200 años, los persas sufrieron muchos reveses, sufrieron muchas derrotas. Esos ejércitos que parecían invencibles fueron derrotados en muchas ocasiones. Aunque ellos hicieron uso de muchas trampas, como le dije, a la muerte de Darío vino el Artajerjes, que se llamaba Longímano, era hijo de Darío. Arta significa verdad, porque en el dualismo religioso de los medopersas, que es el zoroastrismo, existe dualidad, existe bien y mal, existe noche y día, existe una entidad de la luz, que es Hormuz, que es Arta, el hijo del dios supremo de los del zoroastrismo, que es Ahura Mazda. Ahura Mazda tiene un hijo que se llama Arta, y Arta significa la verdad. Así también Arimán, que es el malo, el de las tinieblas, tiene otro hijo que se llama Hormuz. Entonces, en el concepto religioso medo-persa existe pues ese dualismo. Entonces, cuando nació Jerjes, eso le agregaron Arta, que significa el verdadero rey. Artajerjes, el verdadero rey. Pero más adelante fue apodado Longímano. ¿Por qué? Ahora va a ver por qué. Artajerjes Longímano. Él, cuando miró que su papá había sido derrotado en la batalla de Maratón y Salamina y todo eso, entonces él dijo: oh no, es que mi papá no usó la estrategia correcta. Entonces él vino y comenzó a negociar. Negoció con Atenas, por un lado, y vio que los atenienses necesitaban ¿qué? Dinero. Y por otro lado vio que los espartanos no se la llevaban bien con los atenienses. Entonces mandó emisarios cargados de dinero para comprar la voluntad de los atenienses, y por otro lado negoció también con los espartanos y los puso a pelear entre ellos. Entonces Longímano quiere decir el hombre de la mano larga, porque la mano larga de Artajerjes, llena de dinero, fue a los atenienses y fue a los espartanos y fue para allá y para acá, y de esa manera él pudo lograr algunas victorias en contra de los atenienses. Incendió Atenas y él logró descubrir cómo los espartanos, capitaneados por Leonidas, se habían hecho fuertes en aquel famoso paso. ¿Cómo se llamaba ese paso? ¿De las Termópilas? Creo que es el paso de las Termópilas, donde estaban aquellos famosos que dicen que eran 300, pero en realidad eran más. Pero para exaltar la memoria del héroe, que era
Leónidas, se habla de que eran 300 contra miles, ¿verdad? Pero bueno, la película está buena, hay que verla. Vea la película. 300. Pero la realidad es que la mano larga de Artajerjes, cargada de dinero, hizo que ellos se pelearan entre sí. Sin embargo, no pudo derrotar a los griegos, definitivamente no pudo, porque en ese mismo tiempo, a la muerte de Artajerjes Longímano, vinieron otros reyes que ya no fueron tan buenos. Vino la línea de los asueros, aquellos asueros que solamente se la pasaban haciendo fiestas, exhibiendo a sus mujeres, exhibiendo sus riquezas, jactándose del gran imperio que no habían conquistado ellos, porque acuérdense que el gran conquistador fue Ciro y después Darío. Los demás solamente llegaron a encontrar un reino ya hecho, todo hecho. Entonces no les costaba a ellos, lo más fácil era dilapidar la riqueza, gastarse todo lo que los demás habían alcanzado, y bueno, toda esa cosa. Entonces esos reyesuelos, que fueron los asueros, pues ellos echaron a perder toda la situación. Hasta que llegó un joven, Darío III, que él fue el que perdió el imperio. ¿A manos de quién? A manos de ni más ni menos que el hijo de Filipo II, el cual se le llama Iskander o Alejandro el Grande, también, otro grande, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar tal vez después. Pero lo maravilloso, lo interesante de esto es que la profecía está marcada en el año 580 antes de Cristo, donde habla de una cabeza de oro, que es la cabeza de Nabucodonosor, que es Babilonia, usted sabe, y a pesar de que era el más precioso de los metales, o sigue siendo quizá el oro, ese imperio solamente duró 70 años. Y después de la caída de Babilonia, que cumplió el propósito divino, el propósito de convertirse en el azote para los hijos de Israel, ahora Dios levanta otro azote, que es Ciro, para castigar la soberbia de Babilonia. Pero ahora este Ciro es cabeza de otro imperio mundial, que es un imperio dividido. Antes el imperio babilónico era un solo, pero ahora el Medo Persa, mira, ahí hay dos ya, Media y Persia. Y luego, como le dije, nombra 4 grandes cabeceras de su reino. Babilonia, que Babilonia siempre había sido muy rebelde y siempre habían estado tratando de independizarse y siempre habían tratado de mantener una hegemonía como ciudad-estado. Allá para el otro lado, allá por los montes Zagros, la frontera oriental, nororiental de Irán, los montes Zagros, allá por donde ahora están los montes Urales, ¿cómo se llama? Los montes Elbrus. Ahí estaba Ecbatana. Y más allá, Persépolis. Ahora, junto a Persépolis, en esa área, algunas ciudades muy hermosas que todavía se encuentran ahí, y es en una de ellas se cree que en una de esas ciudades está la tumba de Ciro el Grande, porque se lo trajeron después de que lo mataron allá, se lo trajeron para ese lugar y levantaron un monumento, el mausoleo de Ciro el Grande. Pero también ahí está la tumba de Daniel, el profeta. En la Biblia no dice cómo murió Daniel, solamente dice, tú Daniel, le dice ya al final, en el capítulo 12, el Señor que le habla a Daniel, el ángel que le habla a Daniel, y le está hablando de que tú Daniel, y yo entendí, y tú caminarás hacia tu fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Le está hablando de que algún día él va a resucitar.
pero le dice, tú caminarás hacia tu fin y reposarás. Entonces hay un lugar que se llama Samarcanda, donde ahora es Irán. Ahí dicen los habitantes de ese lugar que ahí está la tumba le llaman San Daniel, así le llaman, en ese lugar, San Daniel. Ahí está la tumba de Daniel en Samarcanda, en Irán. Entonces, lo interesante pues de esto, como le dije, es que esta profecía fue dada en el 580. Y Darío comenzó a reinar allá por el 520, seguramente. 520, sí, 522. Y continuó hasta el 490, donde empezó Longímano. Y así fueron estos reyes. Por ahí vamos a encontrar al rey Asuero, aquel rey que también fue a la guerra y perdió la guerra. Y primero, antes de ir a la guerra, este rey, ya vamos a ver cuál rey es este, hizo un gran banquete para convencer a los aliados de que era interesante, de que era bueno ir a hacer esa guerra. Y en esa estaba, cuando se sabe, le mandó a llamar a la reina, y la reina no quiso venir. Ese rey es el rey Asuero, el Asuero de Esther, del libro de Esther. Entonces, ahora, en la historia, nosotros vamos ubicando estos personajes y llegamos hasta otro rey, otro Artajerjes, que comenzó en el 465. Este Artajerjes del 465 es el que en el 445 dio la orden para la restauración del templo, de la ciudad, y que es lo que marca el inicio de la profecía de las 70 semanas. Esto es lo importante de estos reyes persas, ¿verdad? Que este rey dio esa orden, pues, ¿verdad? Para que según Nehemías capítulo 2. Ahora, yo quiero que vea cómo, a pesar de que la gente recibieron permiso para regresar del cautiverio, en el 538 hubo un primer retorno, hubo otro retorno allá en los días de Darío, como en el 517 hubo otro retorno, y hubo un tercer retorno ahora en el 445. Pero estamos hablando de 100 años de diferencia. ¿Qué hacía que esta gente no quisieran regresar a su tierra? Bueno, ellos estaban bien bajo el dominio medo-persa. Porque una cualidad que tenían los medo-persas, entre varias, era de que ellos no se preocupaban por maltratar a sus vasallos. Para nada. Ellos lo único que querían era, cuando el rey pida, hay que darle el tributo. Ganado, frutas, alimento, todo lo que el rey necesite. Pero fíjese bien lo que sucedió al final de los días de Darío. Ya no querían que les dieran caballos, ni vacas, ni manzanas, ni nada, sino que ahora por eso se estableció la dracma, para que ahora el impuesto que iba a venir a las arcas del rey iban a ser monedas, iba a ser plata, monedas de plata, que fueron acuñadas por Darío y que tenían la efigie el rostro de Darío en un lado. Entonces ese fue otro de los grandes inventos de este gran administrador de los bienes públicos, como era Darío. Darío fue se le considera uno de los más grandes administradores. Ya le dije todo lo que hizo. Unió todo el imperio, lo unió a través de autopistas, y en las autopistas, en las carreteras, caminos reales que se llamaban, estableció las postas. Yo tuve el privilegio, nosotros con mi esposa tuvimos el privilegio de conocer una de esas postas en Turquía. Se llaman las
caravanserai se llaman, todavía se llaman caravanserai. Son lugares muy bonitos donde ahí descansaban los viajeros. Y todavía hoy se usan todavía para el descanso de las personas. No solamente están ahí para que uno vaya y conozca la forma como se manejaban en esos tiempos, sino que ahí también pueden descansar. Hay lugares bonitos para comer, para tomar café, para comprar recuerdos y todo eso. Muy bonito, muy bien hecho. Y pensar que eso viene desde los tiempos de Darío, imagínense. Desde los tiempos de Darío, desde el 522 antes de Cristo, 2500 años, así como quien dice, ¿verdad? Fue ayer. Así que yo sinceramente le digo, me siento muy privilegiado de poder hacer estas conversaciones. No estamos teniendo unas predicaciones profundas, no se trata de eso, ni tampoco se trata de exhibir nuestro acervo teológico, como diría aquel, ¿verdad? No, es una conversación entre amigos, es una conversación para que nos tomemos un café juntos, es una conversación donde tal vez a través del conocimiento de la historia que no se platica en la iglesia, sinceramente, yo en mi vida, durante mi vida cristiana, de verdad le digo, nunca tuve el privilegio de sentarme a escuchar a algún pastor en la iglesia que diera estas explicaciones, porque generalmente a la gente no le interesa, porque a la gente lo que le interesa es que le griten que son pecadores, que se arrepientan, pero cuando se trata de una conversación así sencilla entre amigos, como que no mucho llama la atención. Pero yo lo digo, estas conversaciones son para mí y mis amigos, ¿verdad? Mis amigos que están ahí y que pueden verlo y que pueden darle seguimiento el día que estén aburridos y digan, vamos a oír a Quijano a ver qué está diciendo ahora, ¿verdad? Pero sí, para mí, pues como le dije, lo impactante de esta profecía de Daniel, capítulo 2, la interpretación del sueño, mire qué lindo, la cabeza de oro primero, luego los brazos y el pecho de plata, ahí ya se dividió el reino, luego la parte del tronco de bronce, ya es un metal más de menor calidad. Y por último, las piernas, 2 piernas, ¿sí? Ahí más marcada la diferencia, 2 piernas. Y más adelante todavía, 10 dedos, 5 dedos en cada pie. ¿Sí? O sea, mire cómo el poder, cómo el valor de los reinos se va perdiendo, la calidad se va perdiendo. Llega al hierro y por último llega una mezcla de barro con hierro. Ahora, la profecía dice que al final de los tiempos, en los días de esos reyes de los dedos del pie, Dios levantará un reino que no será jamás conmovido. Hacia allá vamos, porque en esta comparación histórico-profética vamos a ver cómo llegamos al Imperio griego y vamos a ver en el capítulo 8 de Daniel, capítulos 9 y 10 de Daniel también, porque es muy interesante. Vamos a ver ese rey del norte, ese rey del sur. Ahí vamos a ver en qué momento aparecen los Ptolomeos, cómo es que surge esa última reina de Egipto, que tuvo un hijo, que tenía esperanza de que ese hijo sería el último faraón de Egipto, pero que no pudo ser el faraón, porque hubo situaciones ahí que se lo impidieron. De eso vamos a hablar después. Y luego vamos a llegar a lo que es el imperio último, el último imperio mundial, que inició desde el 750 a.C. hasta su caída en el 476 y su caída más estrepitosa en el 1350. Todo eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desglosando despacio, tranquilo, porque como le dije ya la otra vez, yo no tengo prisa con esto. Y si usted quiere seguirnos, bienvenido. Aquí estamos para servirle. Privilegio enorme para mí el poder conversar con usted acerca de esto. Consígase el libro La Ciropedia de Jenofonte. Es muy bueno. Está en español también, si lo pueden encontrar en español, La Ciropedia de Jenofonte. Pero también este otro que le dije de Tom Holland.
que se llama Fuego Persa. Oh, va a fascinarlo a usted. Va a empezar a leer y no va a querer terminar de leer. Felicidades, mis amigos. Gracias a Dios, porque el Señor nos da esta oportunidad, este privilegio. Y el Señor nos da la gracia también, ¿verdad?, para comprender estas cosas. Felicidades, buenas noches, buenos días, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento del día, en cualquier hora del día que usted esté sintonizando nuestra conversación. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Adiós.